Hola, a través de este video aprenderemos acerca de vicios del lenguaje, barbarismos y pobreza lexical. Barbarismos consisten en pronunciar o escribir mal ciertas palabras, emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado, cuando su significado es otro. Son considerados barbarismos todas aquellas palabras, expresiones o construcciones sintácticas que no se adecúan a las normas gramaticales de la lengua, ya que adicionan, omiten o transponen letras, sonidos o acentos. Los barbarismos pueden ser prosódicos, fonéticos, ortográficos, extranjerismos y morfológicos. Barbarismos prosódicos son aquellas incorrecciones que hacen referencia a la dicción o a la forma de pronunciar sonidos. Ejemplos: decir prever en lugar de prever, pronunciar yendo en lugar de yendo, decir haiga en lugar de haya, pronunciar insecto en lugar de insecto. Barbarismos fonéticos son aquellos errores provocados por agregar, quitar o alterar las letras de una palabra, ya sea al hablar o escribir. Comúnmente escuchas estas oraciones, frases con la familia, entorno o en la calle. Por ejemplo, dile que nos den. Lo correcto sería, dile que nos den. Pónelo aquí. Ponlo aquí. La lengua se le enrieda. La lengua se le enreda. Frustración. Frustración. Barbarismos ortográficos son aquellos que implican faltas a la norma de la correcta escritura y formación de las palabras. Error producido por el mal uso de grafías como la S, la J, la Z, la G, la V por la B, la H y las tildes. Algunos ejemplos tenemos ataúd, examen. Como pueden observar, ataúd y examen están mal tildados. Estamos incurriendo en un barbarismo ortográfico. La forma correcta sería ataúd y examen no se tilda. Veamos otros ejemplos. Herbívoro con V, la forma correcta sería herbívoro con B. Exhibir sin H, lo correcto es exhibir con H. Exhalar, también con H. Jeringa, no va con G, va con J. Silencio, con C. Hallazgo, con Z. Barbarismos, extranjerismos. Un extranjerismo es aquel vocablo o frase que un idioma toma de otro, palabras ajenas a la lengua natural. Estas pueden mantener su grafía y pronunciación originales o adaptarlas. Ejemplos comunes que escuchamos o hasta nosotros lo pronunciamos: afiche, cartel, blog, libreta, ticket, boleto, búnker, fortaleza. Y por último tenemos barbarismos morfológicos. Consiste en las alteraciones en las palabras provocadas por la mala conjugación o por forzar el género o alterar el número. Aquellas incorrecciones se hacen referencia a la dicción o a la forma de pronunciar sonidos, como por ejemplo, aprieto,
aprietas. La forma correcta sería aprieto, aprietas. Deducí, deduciste. Deduje, dedujiste. Traducí, traduciste. Traduje, tradujiste. Ahora pasamos con el siguiente tema, pobreza lexical. Consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos. Se repiten vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información. Expresan ideas diferentes y para las cuales existen palabras más precisas. Hay varios tipos. Tenemos redundancia, pleonasmo, cosismo, circunloquios, uso y abuso de ciertos verbos y muletillas. En primer lugar, tenemos redundancia. Consiste en la repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Ejemplos. Ayer madrugué muy de madrugada. Un ejemplo, por ejemplo, la decisión fue decidida en la Junta Nacional. Estaba enfermo de una enfermedad muy grave. Son algunos ejemplos que incurren en una redundancia, que no sería lo correcto. Pleonasmo es una figura retórica. Consiste en el empleo de palabras innecesarias que no añaden información. Etimológicamente proviene del griego pleonasmo, de pleón, de más, demasiado, mucho, que no añade nada nuevo a una oración. Veamos algunos ejemplos. Cállate la boca. La boca ya está implícito en el orden cállate, subir arriba, es pleonasmo, ya que siempre se sube para arriba. Lo correcto entonces sería subir. Bajar abajo también es pleonasmo, ya que siempre se baja hacia abajo. Solo se diría bajar. Hemorragia de sangre también es un pleonasmo, ya que se sabe que la hemorragia es la salida de sangre en arterias, venas o capilares. Cosismo es el uso excesivo del vocablo cosa en el acto comunicativo, tanto en el ámbito verbal como el escrito. Este consiste que una persona, al comunicarse, cambia el nombre de un objeto, un ser o una acción por la palabra cosa. Un ejemplo claro sería, dígame una cosa suya. La palabra cosa reemplazó un asunto, una preocupación, un interés. Trajeron cosas para comer. Acá también reemplazó algo comestible, algún alimento. Podría bien haber sido, trajeron manzanas para comer. Circunloquios. Consiste en el rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse brevemente. Por ejemplo, decir la ciudad de la eterna primavera en lugar de decir Trujillo. Tenía un ojo sin luz de nacimiento, en lugar de decir era tuerto. O el rey de la selva o de los animales, solo decir el león. Uso y abuso de ciertos verbos.
Se emplean para expresar un amplio abanico de acciones y a menudo olvidamos que pueden sustituirse por otros más concretos. Veamos algunos ejemplos. El verbo haber y tener, verbos fáciles de amplia significación y a los que se recurre fácilmente. Dichos verbos pueden ser reemplazados por un verbo intransitivo o pronominal que sea más expresivo. Por ejemplo, en esa oficina había 4 abogados. En esa oficina trabajaban 4 abogados. Tener una enfermedad degenerativa. Padecer una enfermedad degenerativa. También tenemos el verbo hacer. Es otro de los verbos fáciles, incoloros, que dan a la frase un sentido vago, impreciso. Conviene, pues, sustituir dicho verbo por otro más preciso. Por ejemplo, tienes que hacer una casa en el campo. Tienes que construir una casa en el campo. Muletillas o coletillas. Son palabras o expresiones innecesarias que se repiten mucho por costumbre. Se emplean como apoyo cuando no sabemos qué decir en determinadas situaciones. Son un vicio muy común al momento de hablar. Esto. Bueno, pues, ¿sabes? ¿No? Son algunas muletillas más comunes que podríamos estar utilizando entre amigos o en alguna otra situación. Veamos aquí algunos otros ejemplos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que sea la mejor solución. O sea, yo creo que sí. O sea, digamos que lo más complicado ya lo resolvimos. Le dije hola y no me saludó. ¿Me entiendes? Un consejo práctico para evitar y eliminar muletillas sería leer mucho, el valor de las pausas. Debemos estar constantemente preparándonos y mejorándonos como individuos. Ahora pasamos a una práctica donde aprenderemos más acerca de barbarismos. La forma incorrecta, su forma correcta y a qué vicio del lenguaje pertenece. Ejemplos. Aprobaste el examen. Lo correcto sería aprobaste el examen. Barbarismo fonético. El number one. El número 1. Barbarismo extranjerismo. Ojalá que mañana haya un buen tiempo. Ojalá que mañana haya un buen tiempo. Barbarismo prosódico. Es demasiado fácil. Con C. Lo correcto es demasiado fácil. Con S. Pertenece al barbarismo ortográfico. Lo apuntaré en mi blog. Lo apuntaré en mi libreta. Barbarismo extranjerismo. Se quedó hecho una estatua. Se quedó hecho una estatua. Barbarismo prosódico. Traducí mal el texto. Traduje mal el texto. Barbarismo morfológico. El hombre siempre tropieza 2 veces con la misma piedra. El hombre siempre tropieza 2 veces con la misma piedra. Barbarismo fonético. Está en estado de shock. Está en estado traumatizado. Barbarismo extranjerismo. Me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Barbarismo prosódico. ¿Me aprietas fuerte la mano? Me aprietas fuerte la mano. Barbarismo morfológico. Por último, la maleza debe arrancarse de raíz. Lo correcto sería la maleza debe arrancarse de raíz. Barbarismo ortográfico. Como segunda práctica tenemos ejemplos de casos de pobreza lexical. Forma incorrecta, forma correcta y a qué vicio del lenguaje pertenece. Ejemplos. No sé a qué cosa te refieres. Contaba cosas del pasado. Lo correcto. No sé a qué tema te refieres. Contaba experiencias del pasado. Pertenecen al cosismo. Hacer un pastel. Hacer un ensayo.
preparar un pastel, redactar un ensayo, uso y abuso de ciertos verbos. El séptimo arte, la ciudad del amor. El cine, París, circunloquios. Volar por el aire, volar, pleonasmo. Se necesita un trabajador para trabajar. Se necesita un trabajador, redundancia. Tener el primer lugar, decir un poema. Ocupar el primer lugar, recitar un poema. Pertenece al uso y abuso de ciertos verbos. Y por último tenemos decir lo que ocurrió, explicar lo que ocurrió, uso y abuso de ciertos verbos. He aquí un pensamiento. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por Albert Einstein. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de estos dos temas muy importantes, que son barbarismos y pobreza lexical. Muchas gracias.